Hola amigos, hoy toca nuevo resumen. El día de hoy le toca a Re:Zero, Kara Hajimeru y Sekai Seikachu, o simplemente a Re:Zero. Sin más, comenzamos. La historia comienza con Natsuki Subaru, un joven de 17 años que al salir de una tienda de conveniencia es extrañamente transportado a otro mundo. Él decide ir a explorar un poco hasta llegar a conversar con Kadomo, un vendedor malhumorado que lo echó de su local por parecer un muerto de hambre sin dinero. Posteriormente, Subaru fue atacado por 3 matones en un callejón. Sin embargo, lo salvó una chica misteriosa de pelo plateado, que se presentó como Satella. Acompañada de Pac, un espíritu en forma de gato, Subaru decide devolverle el favor ayudándola a recuperar su insignia robada por una joven delincuente llamada Feld. Subaru y Satella llevan a una niña perdida de vuelta con su familia, que resultó ser hija de Kadomon. Satella recibió un broche de flor, y Kadomon les ayudó en su búsqueda, informándoles que no sabía dónde vivía Feld, pero era muy conocida en los barrios bajos. En el camino, Pac se ocultó, ya que su hora de servicio era de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, dejando a Subaru solo con Satella. Más tarde, Satella se comunicó con los espíritus para saber la ubicación exacta de la delincuente, llegando así al bar de Rom, solo para descubrir que Feld murió junto con el encargado del bar, y a los pocos segundos de haber entrado ambos también resultaron muertos. En ese instante, la habilidad especial de Subaru se activó, y volvió en el tiempo hasta el punto de su primer encuentro con Kadomon, donde esta vez se enfrentó a los 3 matones, y regresó al bar para negociar con Feld y Rom por la insignia robada. Entonces, llegó con ellos la asesina de la primera línea del tiempo, Elsa. Subaru logró recuperar la insignia al ofrecerle su teléfono celular, la cual valía más que las 20 monedas santas, cuya función de cámara del celular se percibió como un tipo de magia más valioso que el dinero de Elsa. No obstante, ella los asesinó a todos. Nuevamente, Subaru volvió al punto donde tuvo su primer encuentro con Kadomon, donde se desmayó, y al despertar, se reencontró con Satella, por lo que éste la saludó por su nombre. Pero ella, aún sin conocerlo, muy enojada, le reclamó no volver a llamarla por el nombre de la bruja de la envidia. Aparentemente irritada por haber sido nombrada como la bruja de la envidia, la medio elfa siguió discutiendo con Subaru, bajando su guardia, y dándole la oportunidad a Feld de robarle su insignia. Enojada, la chica culpó a Subaru por ser cómplice. Subaru pasó por el callejón para pensar e ignoró a los matones, pero ellos terminaron asesinándolo. Subaru volvió a su primer encuentro con Kadomon, pero esta vez decidió no volver a involucrarse en el asunto, pues no quería tener más problemas. En cuestión de segundos, cambió de opinión, ya que debía evitar que Elsa matara a todos en el bar, por lo que nuevamente intentó conseguir la insignia cuanto antes. En el callejón, Subaru, en lugar de enfrentar a los matones, llamó al caballero de la Guardia Real, Reinhard Van Astrea, para salvarlo, lo cual le funcionó, y rápidamente se hicieron socios. Él se dirigió hacia el bazar, pero se topó con Elsa, quien empezó a intimidarlo, y se fue. Finalmente, Subaru llegó con Feld, pero ella, en vez de escucharlo, empezó a atacarlo, hasta que Subaru la convenció de ir con Rom para darle algo a cambio de su insignia, sabiendo perfectamente que su mitia iba a ser más valioso que las 20 monedas santas de Elsa. Pero Feld se negó a venderle la insignia y no quería comprobar si era cierto sobre las monedas hasta que Elsa llegue. Dicho esto, alguien tocó la puerta, preocupando a Subaru de que sea Elsa, pero, para su sorpresa, era la medio elfa de pelo plateado. Una vez que la chica de pelo plateado llegó al bazar de Rom, ella les pidió devolverle su insignia, mientras que Subaru veía su broche de flor, llegó a la conclusión que ella hizo las cosas de su primer encuentro sola, y su intervención solo había provocado que demoraran en llegar, pero esta vez era diferente. No obstante, Elsa también llegó, y como la dueña del artefacto estaba allí, esta no tuvo más opción que enfrentar a todos. Pac apareció para unirse a la batalla y atacó con su magia, pero se vio obligado a dormir, ya que su hora de servicio había terminado, ocultándose. Posteriormente, Rom recibió heridas graves. Subaru le ordenó a Feld huir del bazar mientras la medio elfa seguía enfrentando a Elsa. Feld salió pidiendo ayuda, pero nadie estuvo dispuesto a escucharla, hasta encontrarse con Reinhard, quien amablemente acudió a ella. Finalmente, Subaru confrontó a Elsa, pero fueron interrumpidos por Reinhard, quien decidió confrontarla con una espada cualquier sin ayuda.
aunque ambos parecían estar iguales en combate. Subaru quedó sorprendido cuando la medio elfa le mencionó que Reynard era en realidad superior a Elsa, pero como estaba sanando las heridas de Rom, Reynard decidió ocultar su verdadero poder para no absorber la atmósfera de la Tierra, por lo que debía esperar. Cuando Emilia terminó de estabilizar a Rom, Reynard usó su poder y la espada para provocar una explosión, destruyendo el bar. Sin embargo, Elsa sobrevivió, y estuvo a punto de atacar a la medio elfa, pero Subaru interfirió. Sin más que hacer, Elsa distrajo a Reynard y escapó. A petición de él por salvarlo, la chica le reveló su verdadero nombre, Emilia. Ella luego le agradeció por salvarla, antes de ver a Subaru caer inconsciente en el suelo por la herida que le dejaron en la batalla. Luego que Emilia sanara a Subaru, Filt le devolvió su insignia. Como Reynard vio esto, inmediatamente se la llevó con él a pesar de estar fuera de servicio. También le advirtió a Emilia que la vida tranquila pronto llegará a su fin, y que podría ser convocada pronto. Posteriormente Emilia se llevó a Subaru a su mansión. Subaru se despertó en una mansión que le pertenecía a la familia Roswell, y empezó a caminar por un largo pasillo hasta toparse con Beatrice, la bibliotecaria. Ella no toleró el ruido de Subaru, y lo dejó inconsciente. A continuación, Subaru volvió a despertar con Ram y Rem en el dormitorio, quienes creyeron que él las estaba acosando en su mente. De repente, llegó Emilia para llevarse a Subaru a los jardines, donde se reencontraron con Pac e hicieron algo de ejercicio. Subaru volvió a la mansión con los demás para desayunar, conociendo al dueño, Roswell L. Matters, quien le dijo que Emilia necesitaba su insignia para seguir siendo una candidata a convertirse en la próxima reina de Logonica. En agradecimiento por haberla ayudado, Subaru se ofreció a trabajar en la mansión como mayordomo. Inmediatamente, Subaru trabajó al lado de Ram y Rem, quienes le mostraron las salas de la mansión y los deberes diarios. Subaru aún hacía lo posible para llevarse bien con todos en la mansión, pero no lo conseguía. En el jardín, este invitó a Emilia a tener una cita en el pueblo Islam para ver a los niños. Ella aceptó ir, con Subaru negándose a dejarle sanar las heridas de sus manos por todo su trabajo hecho hasta ese momento. Al haberse acostado y despertado a la mañana siguiente, Subaru se dio cuenta de que Ram y Rem lo estaban acompañando en la misma sala. Ellas no lo reconocían, y la sorpresa de Subaru se convirtió en horror al ver que sus manos estaban limpias, dándose cuenta de que había muerto y regresado de alguna forma. Desesperado, Subaru salió y abrió una puerta cualquiera para pensar, llegando a la biblioteca de Beatrice. Luego de una breve charla, decidió salir para averiguar cómo había muerto, recreando la línea al tratar de desencadenar acontecimientos que habían sucedido en la línea de tiempo anterior, que funcionó solo en parte debido a los eventos que no experimentó en la línea de tiempo anterior, tales como aprender a leer y a escribir por enseñanza de Ram. Una tarde, él entró al baño con Roswell, donde habló de su relación con las gemelas. Durante las tareas de la mansión, la relación de Subaru y Rem también se hizo más profunda. Al paso de 3 días, cuando Subaru sale de compras tras ser mordido por un perro, Rem mostró que se preocupaba mucho por su hermana a un nivel anormal, siendo comentado por Subaru que se siente como un fanático demoníaco, cuando Rem le preguntó a Subaru lo que pensaba acerca de los demonios. Posteriormente, Subaru le pidió a Emilia salir en una cita en el pueblo Islam, jugar con los niños y ver los campos de flores, a lo que ella aceptó. Subaru intentó permanecer despierto toda la noche para esperar a su asesino. Él pensó en sus acciones de la nueva línea de tiempo, dándose cuenta de que había perdido ciertos acontecimientos de la anterior y se quedó dormido. Al rato, él despertó bruscamente en medio de la noche y violentamente enfermo. Mientras luchaba por caminar en un pasillo, fue atacado brutalmente por un asaltante anónimo y asesinado una vez más. Subaru revivió una vez más. Para averiguar cómo fue asesinado en el bucle anterior, este optó por tomar el papel de un huésped en la mansión. Durante una conversación con Beatrice, ella le propuso 2 posibles causas de su muerte, una maldición o el drenaje de prana, el cual solamente Beatrice y Pac podían realizar, pero ella negó ser quien mató a Subaru con esto. También le afirmó que Emilia no podía curar personas, sino estabilizarlas, pero Beatrice sí podía curarlas, como lo hizo con Subaru cuando llegó por primera vez a la mansión.
En una charla con Ram, Subaru le narró un cuento de su mundo, donde un ogro azul sacrificó su propia reputación para ayudar a un ogro rojo, su amigo, para poder llevarse bien con los humanos. Ram comentó que ambos eran ogros tontos, y el ogro rojo podría haber renunciado a su propio cuerno por esto. También le aconsejó a Subaru no contarle la misma historia a Rem. Subaru aprendió de los libros de cuentos populares varias leyendas, como la del dragón y el reino, y la historia de la bruja de la envidia. En el tercer día de esta línea de tiempo, Subaru decidió abandonar la mansión e ir a un acantilado para observar lo que sucedería en la mansión por fuera. Al anochecer, él inesperadamente fue atacado. Después de evadir los dos primeros impactos, Subaru agarró el arma del asaltante, obligándola a mostrarse a sí misma, que, para su sorpresa, resultó ser Rem. Rem neutralizó a Subaru y lo torturó. Ella sospechó que Subaru pertenecía a una facción contra Emilia, y le declaró que tenía el olor de la bruja antes de ser asesinado por un fura. Subaru revivió en la mansión, y se encontró con Ram y Rem otra vez. Emilia se preocupó por él, dándose cuenta de que estaba en problemas. Subaru trató de decirle acerca de sus muertes y renacimientos, pero justo cuando empezó, una sombra negra lo abrumó. Por lo que decidió alejarse de todos y quedarse en la habitación para permanecer vivo. 2 días más tarde, Beatrice fue enviada a revisar lo que le molestaba. También le volvió a declarar que tenía un fuerte olor de la bruja. Subaru le preguntó si garantizaría su seguridad las próximas noches, protección que se le otorgó al hacer un contrato con él. En la tercera noche, mientras dormía, recordó el ataque de Rem y sintió sus manos sostenidas a otras. Y luego despertó en la habitación de Beatrice. Él consiguió sobrevivir en esta habitación segura. En la mañana siguiente, Subaru salió de la habitación. Emilia lo llevó a otra sala, donde se mostró a Rem muerta, dejando a Ram sumergida en dolor. Roswell afirmó que murió de agotamiento, posiblemente causados por una maldición. Él y Emilia le preguntaron a Subaru si sabía algo sobre la pérdida de Rem, pero este, sabiendo que no podía decir nada, se mostró asustado. Ram sospechó de Subaru y trató de atacarlo con un fura, pero Beatrice lo protegió a causa del contrato. Ella trató de hacerles entender que Subaru la acompañó en su biblioteca, sin embargo, Roswell hizo caso omiso a esto. Cuando Emilia amablemente le pidió a Subaru decir algo, este decidió escapar de la mansión y llegó a un acantilado. Beatrice se acercó a él, ofreciendo ayudarlo a escapar del territorio. Al tomarse de las manos, Subaru recordó que las gemelas eran quienes intentaban calmarlo de su pesadilla al mismo tiempo que Ram llegó jurando matar a Subaru. Creyendo que su propia cobardía había conllevado a la tragedia de Rem, ya a pesar de la protección de Beatrice, Subaru le jaló el cabello para romper el contrato y se decidió usar su habilidad para impedir que otra persona sufriera una pérdida. Por lo que saltó desde el acantilado a su muerte, anunciando que sin duda iba a salvarlas porque las amaba. Subaru revivió. Al darse cuenta de que su nivel de confianza con las gemelas de limpieza era importante, le pidió a Roswell poder trabajar en la mansión como mayordomo de nuevo. Él luego se tomó un tiempo de descanso, para pedirle a Pac enseñarle a usar la magia con el fin de vencer a sus enemigos. Pac analizó el prana de Subaru para determinar su atributo y descubrió que poseía el Jin. Durante su formación, Subaru intentó usar Samak, pero tuvo mucha dificultad para dominarla. De vuelta en el trabajo, Subaru se siguió esforzando para ganarse la confianza de Ram y Rem, al mismo tiempo ocultando su agotamiento, dolor y desesperación. De repente, Emilia le permitió echarse en su regazo por trabajar duro. Subaru le hizo caso, y terminó llorando por todo lo que tuvo que pasar. Emilia luego le dijo a Rem que no regañara a Subaru hasta mañana, ya que era un buen chico. Esa noche, Subaru despertó y le preguntó a Beatrice acerca de cómo detectar maldiciones. Ella le dijo que las maldiciones podían ser activadas a través del contacto físico, y gracias a ese pedazo de información, Subaru dedujo que la maldición que lo mataba provenía del pueblo Idlam. Al día siguiente, Subaru volvió a trabajar, y consiguió que las gemelas estén de acuerdo con él para ir juntos al pueblo. Subaru visitó el pueblo Idlam con Ram y Rem con el fin de encontrar al culpable de sus muertes. Cuando los tres regresaron, Roswell salió por la noche de la mansión, algo que no ocurrió en las líneas de tiempo anteriores. Subaru habló con Beatrice, solo para confirmarle a este que estaba maldito.
Como Subaru memorizó en qué parte del cuerpo le tocó cada aldeano, él le pidió localizar dónde se aplicó su maldición. Beatriz señaló que tenía una mordida de perro, el cual estaba acompañando a los niños. Sorprendido, Subaru se dio cuenta del peligro, y por la noche regresó al pueblo con Rem. Los niños desaparecieron y los dos se aventuraron en el bosque para encontrarlos a todos, pero faltaba uno. Mientras Rem curaba a los niños, Subaru fue a buscar al último de ellos, preocupando a Rem, a quien le prometió regresar. Posteriormente, Subaru encontró a Meili, pero fue atacado por un Wolgarm, hasta ser rodeado por una manada de ellos. Sin embargo, Rem volvió para ayudarlo y despejó el camino. En la carrera por volver al pueblo con Meili, Rem se abrumó y con su cuerno perdió el control, lo suficiente como para decidir acabar con los Wolgarms sola, enloqueciendo. No obstante, cuando Rem estaba a punto de ser atacada por otra manada a sus espaldas, Subaru le empujó, poniéndose en su lugar, y en consecuencia, fue mordido por todos los Wolgarm. Subaru despertó en una cama del pueblo Idlam luego de haber sobrevivido al bosque, donde lo visitaron Emilia y Ram. La barrera que rodeaba al pueblo se restauró para mantenerlo a salvo de los Wolgarms. Sin embargo, Subaru seguía maldito y con un gran número de estas maldiciones en su cuerpo, Beatriz era incapaz de levantarlas todas en un mediodía. Así Subaru, después de haber recibido una espada de los aldeanos como una recompensa, se dirigió al bosque con Ram para matar al perro que controlaba a los Wolgarms, así como ayudar a Rem a volver a la normalidad. Ram le contó a Subaru sobre el cuerno de demonio que ella y su hermana tenían de nacimiento. Sin embargo, Ram perdió el suyo. Subaru atrajo a los Wolgarms con su olor, y los dos terminaron siendo perseguidos hasta terminar por caer en un precipicio. Acorralados por una manada de Wolgarms y una Rem enloquecida con su poder. Subaru puso un plan en marcha y mientras Ram atacaba a los Wolgarms, este la lanzó sobre ella y saltó hacia la dirección de Rem para volver su cuerno y hacer que recuperara sus sentidos. En el pasado, Ram y Rem vivían en el pueblo Oni, donde el nacimiento de gemelos se consideraba un tabú, aunque fueron aceptadas debido al poder de Ram, quien era considerada una niña prodigio, mientras Rem tenía problemas para estar a su nivel. Un día, el pueblo fue atacado y el cuerno de Ram fue cortado frente a los ojos de Rem, quien se había estado culpando a sí misma desde entonces por no impedirlo. De vuelta al presente, Rem recobró sus sentidos después de que Subaru la dejara inconsciente. Subaru, Ram y Rem huían de los Wolgarms y se encontraron con el perro chamán de los Wolgarms detrás del ataque. Subaru decidió distraer al líder de los perros para permitirle a las gemelas escapar, hasta que este pasó a convertirse en una bestia gigante. Subaru apuñaló al líder perro con su espada rota, pero no le causó daños. Justo antes de ser atacado, Roswell llegó a derrotar al líder perro y los Wolgarms restantes, además de eliminar todas las maldiciones en Subaru. En la mansión, Subaru despertó con Rem en la sala, y le dijo a ella que deberá seguir viviendo en el futuro en vez de sentir lástima de sí misma, mencionando también las diferencias que tenía con Ram en habilidad y apariencia, haciéndola sentir contenta hasta verla llorar, provocando que Rem se enamore de él. Subaru salió al jardín para hablar con Emilia, y los dos terminaron de acuerdo en ir a una cita al día siguiente. Subaru estaba haciendo ejercicio con los niños del pueblo Idlam. Luego de darle a cada uno un sello, él y Emilia marcharon de vuelta a la mansión. De repente, notaron que un hombre llamado Wilhelm, con un dragón llamado Patrace, había llegado con Félix Argyle para hablar con Roswell acerca de una conferencia en la capital real. Subaru decidió acompañarla con Rem, quien lo apoyó diciendo que de seguro habían personas que lo ayudaron, y esa podría ser una buena oportunidad de agradecerles. Una vez ahí, Emilia le pidió a Subaru que evitara meterse en problemas y solo cumpliese con sus promesas. Este primero le compró ringas a Cadomon, pero aún faltaba encontrar a Felt y Rom. Fue en ese entonces cuando Subaru se enteró de lo que pasó con Felt tras la batalla en el bar. Ambos fueron a un castillo, donde encontraron a Julius, quien llevó a Emilia a los espejos convergentes mientras Subaru se quedaba esperando. En la calle, Subaru vio a una mujer a punto de ser asaltada en un callejón. Este la sigue y resultó que eran los 3 matones que conoció desde su primera vez en el reino. Subaru intentó protegerla, pero la mujer, Priscilla Baril, se negó a recibir su ayuda. En ese momento apareció el viejo Rom, quien provocó que los matones huyeran. Solo para preguntar sobre Felt, Subaru le informó que Reinhardt se la había llevado.
Cuando aparecieron Emilia y Aldebaran, él le regaló una manzana a Priscila, y regresó con Emilia, quien le informó que no la acompañara en la conferencia. Al día siguiente, Emilia asistió a la reunión. Rem, siguiendo las órdenes de Roswell, le permitió a Subaru irse. Este último se subió a una carroza, solo para darse cuenta de que ahí estaba Priscila, quien le permitió entrar a la conferencia como su mozo. Emilia se sorprendió de ver a Subaru, quien rápidamente tuvo el permiso de Roswell para que se quedara. En el evento, se reencontró con Felix, Reinhard y Julius. Este último provocó que se molestara. Al frente estaban las 4 candidatas a gobernar Lugunica: Emilia, Priscila, Cruz y Anastasia, faltando solo una. Reinhard apareció diciendo que podía empezar la selección real porque ya encontró a la 5ª candidata al trono, Feld. Feld apareció entrando en la sala de conferencia. Una vez allí, esta intentó golpear a Reinhard por llevársela en contra de su voluntad. Subaru intentó hablarle, pero ella solo lo golpeó para asegurarse que estuviera bien tras lo sucedido en el bar. Luego de eso se presentaron las 5 candidatas con sus intenciones de gobernar el país. Cruz quería ya no depender del dragón que protegía el reino. Su caballero era Félix. Anastasia quería su propio país. Su caballero era Julius. Priscila quería el poder absoluto. Su caballero era Aldebaran. Emilia quería igualdad. Ella, a diferencia de las demás, solo tenía un patrocinador, Roswell. Pero, antes de poder seguir, fue interrumpida por los sabios, siendo discriminada por parecerse a la bruja, Satella. Subaru intentó defenderla, proclamándose a sí mismo como su caballero, sin darse cuenta que ofendió con acento agudo a estos mismos por su carácter. Emilia le pidió detenerse, hasta pedirle irse de la sala. Feld también se vio obligado a participar porque Rom intentó llevársela y fue detenido. Al mismo tiempo ofreciéndole al reino lo peor que se podrían imaginar. Luego le informó a Reinhard que lo haría trabajar duro. Después de eso, Julius retó a Subaru a un duelo de espadas de madera por ofender a los caballeros. Este aceptó pensando que podría vencerlo, pero terminó brutalmente herido, quedándose en el suelo y sin aliento para levantarse. La conferencia nuevamente fue interrumpida para informar sobre la batalla, preocupando a Emilia. Más tarde, Subaru despertó en una sala, con Emilia a su lado. Ella le preguntó la razón de sus acciones y de no poder haberle hecho caso en detenerse. Subaru, al ser incapaz de decirle la verdad sobre su preocupación por ella y de su regreso de la muerte, se alteró a tal punto de gritarle que todo fue por ella. Además, mencionó que todo funcionó porque él siempre estaba allí, y debido a eso, ella tenía que ofrecerle más de lo que podría dar. Emilia, molesta, le respondió dejar de decir que fue por ella, y para pagarle todo lo que hizo, lo despidió. Antes de irse, le dejó su capucha y regresó a la mansión de Roswell mientras Subaru permanecía enojado en la sala, esperando sanarse de sus heridas. Subaru estaba entrenando con Wilhelm mientras recordaba su discusión con Emilia. Este luego fue visitado por Reinhard para arreglar las cosas con Julius, pero Subaru se negó. Tras terminar de entrenar, Subaru, agotado, habló con Rem sobre el tener que acompañarlo. Posteriormente, Subaru volvió a la aldea, donde vio imágenes de las candidatas a gobernar Lugunica. Fue entonces cuando Rem tomó el lugar en la venta de frutas de Cadomon, quien llegó expresando decepción por dejar a una medio elfa participar. Enojando a Subaru, Cadomon le recomendó calmarse y no decir el nombre de la bruja en voz alta. Al atardecer, Cross platicó con Subaru, con la intención de animarlo. Al día siguiente, Subaru siguió entrenando con Wilhelm, pero él le dice que ya no necesitaba más clases. Más tarde, Subaru habló con Cruz y Félix para volver con Emilia. Crash le comentó que tenía un contrato para cuidarlo y si se iba serían enemigos. Subaru se molestó y se fue junto a Rem en una carroza de dragones. Ellos tuvieron que desviarse por un camino largo para evitar la neblina, así que se quedaron en un pueblo a descansar. Subaru no podía dormir al igual que Rem, quien entró a su cuarto para platicar y curarlo. A la mañana siguiente, Subaru vio que Rem se había ido, dejándole una carta especificando los motivos y que regresaría pronto. Subaru le pagó a Otto para que lo llevase al castillo, pero al estar cerca, el dragón tenía miedo de seguir avanzando. Subaru siguió a pie, encontrándose con el culto de la bruja, quienes en lugar de atacarlo, se fueron. Cuando este por fin llegó al pueblo, no encontró a nadie. Al seguir avanzando se tropezó con un cadáver y notó que todos estaban muertos. Él se preocupó por Rem y fue corriendo hacia la mansión, donde la encontró muerta.
Subaru encontró a Rem muerta frente a la mansión Roswell, donde también encontró los cuerpos de Ram y Petra. Él luego vio una flor con la sangre de Emilia, y al querer abrir una puerta, Subaru perdió los dedos, y murió congelado junto al culto de la bruja. Subaru regresó frente al puesto de frutas junto a Rem, y al verla la abrazó. Rem notó que estaba afectado mentalmente, así que lo llevó con Cruz y Félix, quienes no pudieron ayudarlo. A Rem se le ocurrió que ver a Emilia quizás mejoraría su situación, así que partió rumbo al castillo en una carroza de dragones prestada. En el camino, Rem sintió que algo le pasaba a su hermana. Acto seguido, ambos fueron atacados por el culto. Rem se transformó en demonio para proteger a Subaru, pero terminó lastimada, permitiéndoles llevarse a Subaru. Subaru despertó encadenado en una cueva, donde conoció a un arzobispo del culto, representante de la pereza, Betelgeuse Romanei Conti, molestándolo acerca de que mentía sobre su locura. Más tarde, apareció Rem para liberarlo, pero Betelgeuse sin tocarla le rompió sus miembros y cuello frente a Subaru. Fue hasta ese momento que Subaru entró en razón e intentó atacar, pero fue inútil. Luego que Betelgeuse lo abandonara, Subaru vio que Rem se arrastró hacia él, y con su último aliento lo liberó, antes de morir en sus brazos. Subaru la cargó, y con ella llegó hasta el castillo, donde vio a un espíritu gigante, quien lo mató. Subaru volvió a regresar de la muerte en el puesto de frutas, apareciendo junto a Rem. Mientras se iban, en su mente, él juró vengarse de Betelgeuse. Subaru y Rem volvieron con Cruz para que les ayude a vencer al culto de la bruja, pero ella antes de responder, preguntó si iba a recibir una ganancia. Subaru mencionó que tendría una deuda con su facción. Cruz argumentó que si ese era el caso, Emilia tendría que dejar la selección, ya que poner la supervivencia del dominio de alguien en manos de otro ponía en duda la capacidad para gobernar. Subaru aceptó de mala gana, pero Cruz se negó a ayudarlo, ya que ayudar a Emilia o dejarla morir provocaría que la medio elfa fuese eliminada de la selección. Subaru se acercó a ella de forma amenazante, pero Wilhelm lo detuvo. Subaru amargado se mordió la boca y se rehusó a ser curado por Félix. Subaru y Rem entraron a una habitación fuera de la capital. Ahí Rem le dijo que Roswell estaba de viaje para visitar a unos oficiales, y Reinhard salió de la capital por una situación de cortesía. Al día siguiente, Subaru intentó convencer a Priscilla de ayudarlo, pero ella, al igual que Cruz, respondió que no, pero le daría una oportunidad, solo si le lamiera el pie para saborear la vergüenza y humillación. Subaru intentó hacerlo, pero Priscilla al último instante notó que era un insignificante, ya que además no mostraba lealtad o devoción, por lo que terminó golpeándolo. Aldebaran llegó a la sala y llevó a un Subaru lastimado fuera de la mansión. Subaru camina por la calle muy enojado maldiciendo a Priscilla por ser muy desagradecida y altanera con él. Subaru se muerde el labio sacándose sangre, pero se calma aunque no del todo, diciendo que no necesita a Cruz y a Priscilla para salvar a Emilia. El olor de la sangre de Subaru lo llevó a encontrarse con Mimi, y para su sorpresa, también con Anastasia Hoshin, quien le dio unos consejos para aprender a negociar con las personas. Poco a poco, Anastasia usó métodos para hacer hablar a Subaru acerca de la compra de armas y armaduras de Cruz, quien según Subaru, muy posiblemente era por eso que recibió la visita del comerciante Dressel Fellow. Dicho esto, Anastasia se fue satisfecha por usar a Subaru para su propio beneficio, haciendo que éste se enoje. En eso llegó Rem tras haberle pedido ayuda a la Guardia Real, pero como ellos desconocían detalles sobre el culto de la bruja, no pudieron hacer nada. Subaru y Rem decidieron volver a la mansión Roswell para irse con Emilia y Ram. En el camino se encontraron con Otto, quien con ayuda de sus amigos, decidieron ayudarlos a evacuar el pueblo Irlam. Subaru prometió pagarles al cumplir con la misión. Al momento de partir, Subaru empezó a usar su celular para ver un mapa, pero al dejar de usarlo, notó que todos, excepto Otto, se habían ido. Subaru comenzó a mirar a su alrededor, hasta conseguir ver a Hakuhei, una bestia gigante. Subaru, Otto y Rem hacían lo posible por escapar de Hakuhei. Por un momento él vio la hora de su celular, y cuando se dieron cuenta de que no podrían escapar, Rem decidió sacrificarse enfrentando a Hakuhei mientras Otto y Subaru escapaban. Este último fue inmovilizado por Rem para que no la detuviera. Más tarde, cuando Subaru despertó, Otto le informó sobre el sacrificio de Rem, aunque en pocos instantes negó saber algo sobre ella. Subaru pensó que Otto estaba jugando, y lo golpeó. Otto, al saber que Subaru atraía a Hakuhei con su olor, lo empujó de la carroza, y escapó. Sin embargo,
Fue cuestión de tiempo para que este también fuera asesinado. Subaru por su cuenta logró salir vivo, llegando al pueblo Irlam, donde fue encontrado inconsciente por los niños que conocía. Él despertó en la mansión Roswell, acompañado por Ram, quien también negaba saber algo sobre Rem. Subaru decidió comprobar que existía viendo su habitación, pero no encontró nada. Más tarde, Subaru encontró a Emilia trabajando, y le insistió a gritos en irse juntos antes que llegaran ellos, pero Emilia se negó, ya que no entendía lo que decía. Subaru, sin opciones, le reveló que podía regresar de la muerte, provocando que ella muriese por saber la verdad. De repente, Beatrice llegó al mismo salón, y en lugar de matar a Subaru, lo envió a un bosque con el cadáver de Emilia. En ese lugar, Subaru fue encontrado por Betelgeuse, a quien le pidió matarlo, pero luego cambió de opinión al ver cómo éste hablaba mal de Emilia. Antes de que Betelgeuse hiciera otro movimiento, fue interrumpido por Puck enojado. Puck apareció para vengar la muerte de Emilia, acabando con los miembros del culto de la bruja. Cuando este se distrajo, Betelgeuse intentó aplastarlo con su mano oculta. Sin embargo, él se convirtió en el espíritu gigante de aquella vez, y mató a Betelgeuse congelando su cuerpo. Puck se detuvo, explicándole a Subaru que como Emilia ya no existía y según su contrato, debía destruir el mundo, pues ahora ya no tenía ningún objetivo y razón para vivir. Y como éste la había traicionado al dejarla morir e infligir los 3 pecados, tenía que eliminarlo. Rápidamente, Puck asesinó a Subaru con su nevada. Subaru volvió a regresar de la muerte, afectado por lo que acababa de ver. Cerca del puesto de frutas de Cadomon, tomó a Rem de la mano y se alejó con ella corriendo, hasta estar cerca de la frontera de Logunica. Rem lo detuvo. Subaru le dijo a Rem que se rindió y quería huir lejos con ella. Rem se negó, aclarando que ya se lo había pensado antes. Que imaginó en detalle cómo sería su vida junto a él, y si lo tuviera ahora, no sería el Subaru del que se enamoró, porque el Subaru que ella ama nunca se rinde. Subaru se alteró, alegando que es un inútil y débil, ya que toda su vida no había hecho nada, y solo quería rendirse. Rem le mencionó todo lo que le gustaba de él, incluyendo sus defectos, solo para animarlo y mostrarle su amor al decirle que era su héroe y siempre estaría a su lado para empujarlo hacia adelante. Ella le hizo recordar cuando le salvó la vida, derritiendo su corazón congelado para iniciar desde cero y solo tenía que hacer lo mismo. Subaru al escuchar esto, recuperó su confianza, y a pesar de saber que Rem lo amaba, le dijo que quería regresar con Emilia, ya que la amaba. Rem, calmada, aceptó. Dicho esto, Subaru la abraza prometiendo ser quien la salvará y que serían felices pase lo que pase. Subaru hablaba con Cruz para hacer una alianza entre facciones. Gracias a la plática con Anastasia en su otra vida, Subaru aprendió a negociar, ofreciéndole dividir los derechos mineros del bosque de Elior, darle la ubicación del Hakuhei, y argumentando que cuando aparezca, su celular empezará a sonar, ya que él vio la hora cuando Hakuhei apareció por primera vez. Subaru supuso que la compra de armas y armaduras de Cruz era porque ella planeaba hacer algo grande, más aún con la llegada de dicha criatura. Dicho esto, Anastasia, que fue llamada por Rem, apareció para incluirse en la alianza con el Colmillo de Hierro, y Russell llegó por su interés acerca de la minería de las piedras mágicas. Cruz se dio cuenta que Subaru descubrió sus planes, y aunque todavía tenía preguntas, aceptó formar la alianza. Durante toda la noche, los caballeros de Cruz y algunos de Anastasia se alistaron para la batalla mientras Félix le comentaba a Subaru que Wilhelm deseaba eliminar a la ballena por matar a su esposa hace años. A la mañana siguiente, Subaru escogió un dragón negro que reconoció, Patrasi, para la pelea, quien luego mostró una mirada fija y seria hacia Rem. Cruz reunió a todos los caballeros, y ya en camino al árbol Flukel, Subaru platicó con Mimi, Etaro y Ricardo sobre la pelea. Subaru luego habló con Rem, y más tarde se encontró con Wilhelm, quien le agradeció por darle la oportunidad de vengar la muerte de su esposa Teresia. Después, las tropas en fila se alistaron para la llegada de Hakuhei. Cuando el celular de Subaru sonó, Ren dio el primer golpe, solo para ser perseguido con Subaru por la bestia, con Cruz ordenando a todos los demás seguirlos para atacar. Ahora en el pasado de Wilhelm, cuando era joven entrenando con su espada, mientras Teresia admiraba las flores del campo, ella le preguntó si las adoraba, pero Wilhelm lo negó. De vuelta en el presente, la pelea contra el Hakuhei comenzó. Mientras Subaru y Rem eran perseguidos por dicha bestia, los soldados de Cruz aprovecharon para dispararle una bengala, cegándolo. Todos abrieron paso para atacar al Hakuhei,
con Wilhelm cortándole un ojo, provocando que se enfurezca y disparara neblina por sus poros para ocultarse. Al mismo tiempo, este hacía un ruido que afectaba a la mayoría de personas, solo para borrar a algunas de la existencia. Cruz reagrupó a todos mientras Félix curaba a algunos heridos, y Subaru usó su olor para llevar al Hakuhei lejos de los soldados. Wilhelm volvió a recordar a Teresia cuando tuvieron su primer duelo, donde ella lo venció, y él le prometió algún día quitarle su espada. Ahora en el presente, Wilhelm fue devorado por Hakuhei, Ricardo resultó herido, y aparecieron dos bestias más de la misma raza, sorprendiendo a todos. Debido a eso, Drem se transformó en Oni para atacarlas a ambas. Subaru se encontró con Mimi y Taro, quienes le hicieron entender lo que estaba ocurriendo. El verdadero Hakuhei había dividido sus poderes creando dos copias suyas y las estaba haciendo luchar mientras levitaba en el aire. Drem, Mimi y Erato centraron sus ataques en un Hakuhei, hasta hacerla caer en el suelo, liberando a Wilhelm mientras que Subaru le explicaba a Cruz que solo era necesario matar al Hakuhei que los controlaba. Dicho esto, Cruz convenció a sus hombres de seguir peleando mientras que Rem realizaba una luma para llevar a Subaru con la criatura, de quien al sujetarse, le confesó que podía regresar de la muerte. Acto seguido, Subaru se lanzó al suelo con su olor de la bruja mientras el Hakuhei lo perseguía. En el proceso, Rem rescató a Subaru, a la vez que Hakuhei cayó, momento en que tiraron el tarado árbol flugel para aplastarlo. Luego Wilhelm apareció mientras recordaba quitarle la espada a su esposa para poder protegerla en adelante. Wilhelm le dio los últimos golpes a Hakuhei, matándolo y dándole fin al combate. Ya en la mañana, Subaru y los demás estaban felices por haber acabado con la bestia. Cruz se le acercó para agradecerle, y aunque sean enemigos, le dijo que nunca olvidaría lo que hizo. A Subaru le preocupaba Emilia, por lo que le pidió ayuda, recibiendo el apoyo de Wilhelm, Ricardo, Félix, Mimi y otros 20 soldados de Cruz. Subaru le pidió a Rem no acompañarla, ya que además de resultar herida, le dijo que ya había hecho suficiente al salvarlo varias veces, y le prometió que volverán a estar juntos. Subaru y los demás partieron mientras que Cruz y los heridos regresaban a la capital. Mimi le comentó que otro grupo los esperaba, entre ellos, su hermano Tibei, y desafortunadamente para Subaru, también Julius. Subaru al reencontrarse con Julius, empezó a hablar con él hasta llegar a reírse. Después, se reunió a todos para organizar un plan. Lo principal era atacar al culto de la bruja, y evacuar el pueblo gracias a un trato con unos mercaderes. De camino al territorio de Roswell, Julius se acercó a Subaru y ambos se disculparon por lo que se hicieron al conocerse, pero Subaru no podía evitar decirle que lo odiaba pese a todo. Al llegar, Subaru se dirigió solo a unas ruinas, donde encontró a Betelgeuse ofreciéndole unirse al culto. Subaru, sin embargo, provocó que se enfureciera, y fue sorprendido por Mimi y Tibei cuando estos derribaron la entrada de las ruinas, encerrando a los dedos mientras Wilhelm apareció para asesinar a Betelgeuse, cortándolo a la mitad. Subaru decidió quedarse con su evangelio, aunque no podía leerlo, y preocupado por que Betelgeuse siguiese vivo, Mimi destruyó su cuerpo. Como Betelgeuse tenía subordinados llamados 10 dedos, el grupo optó por acabar en el camino con todos. Después de acabar con Betelgeuse, todos se reunieron con unos mercaderes para ir al pueblo, pero en el proceso fueron atacados por unas manos ocultas de un dedo, que terminó matando a varios. Una de las manos atrapó a Subaru mientras sus amigos eran confrontados por más miembros del culto de la bruja. Pronto se descubrió que quien capturó a Subaru era una chica del culto. Sin embargo, gracias a un espíritu, se liberó, y entre Mimi, Tibei y Wilhelm, acabaron con ella. Él se sintió mal por confiarse, aunque Wilhelm lo animó para que fuese fuerte ante todo. Ya en camino al pueblo, Félix le pidió a Subaru que se disculpe de forma adecuada con Julius. Cuando este decidió hacerlo, misteriosamente Patras se quedó inmóvil. Subaru miró a su alrededor para ver qué sucedía, y encontró a Ram con una capucha blanca. Subaru y compañía fueron atacados por una ilusión, del cual este pudo librarse gracias a un espíritu de Julius, quien luego ayudó a los demás a despertar. Pronto se supo que Ram los había atacado debido a una declaración de guerra de una carta en blanco de Subaru, quien supuso que se confundieron, ya que en realidad había venido con aliados para vencer al culto de la bruja, quienes planeaban atacar el pueblo Irlam. Tras esto, Subaru con ayuda de Ram le pidieron a todos dejar el pueblo mientras peleaban, usando al mismo tiempo el nombre de Roswell, convenciendo a todos.
Subaru luego fue informado por Petra que Emilia había hecho lo mismo, pero nadie la había escuchado. Dram luego dijo que Emilia había puesto piedras mágicas para proteger el pueblo de otro posible ataque de más bestias. En poco rato, Subaru no vio el momento indicado para hacer las paces con Julius, pero le ofreció acompañarlo para hablar con Emilia. Sin embargo, sus planes fueron frustrados cuando Subaru y Felix descubrieron al mercader Kitty como un seguidor del culto de la bruja en una carroza, el cual en ese mismo instante explotó, comenzando una batalla entre los soldados y el culto. Wilhelm venció a uno de los dedos y terminó herido. Subaru enfrentó a otra en un bosque, donde usó la piedra mágica de Emilia para protegerse de los Wolgarms mientras estos se comían a la chica. Después, Emilia y Puck llegaron para eliminar al último dedo, dándole fin a la batalla. Cuando Subaru se acercó a ella, este inmediatamente huyó a un bosque mientras Julius y Felix lo seguían, solo para descubrir que fue poseído por Betelgeuse, ya que ambos eran compatibles y no le quedaba más dedos por usar. Subaru, con mucha tristeza, pidió a Felix matarlo, quien expresó dolor en su rostro mientras lo lastimaba. Viendo que este seguía vivo, Julius lo mató con su espada mientras Emilia volteaba en dirección al bosque. Subaru regresó de la muerte en la reunión con su equipo antes de partir al territorio de Roswell. Aunque al principio le pareció extraño que su punto de guardado cambiara, este rápidamente cambió la organización del grupo diciendo que Betelgeuse podía poseer el cuerpo de alguien al morir. Dicho esto, fue informado por Julius que si acaban primero con los dedos del culto de la bruja, y luego con Betelgeuse, posiblemente ya no podría tomar posesión del cuerpo de nadie. Mientras se acercaban a la mansión, Subaru permitió a Ram ver su cartel diciendo, la carta en blanco era un malentendido. Subaru convenció a los aldeanos de Islam de comportarse correctamente con Emilia. Después usó su capucha, que conservó cuando Emilia lo dejó, y este le permitía no ser reconocido, para ir con Wilhelm a la mansión de Roswell, comentándole a Emilia que la ayudarían si dividían los derechos mineros del bosque de Elior. Dicho esto, acordaron que la mitad de aldeanos regresarían a la capital, y la otra sería dirigida por Ram en Tierra Sagrada. Tras esto, Subaru se reúne con Felix. Julius y Wilhelm se dirigieron a un acantilado, donde encontraron a Kitty, a quien además de vencer, le robaron su metia para evitar el contacto con los otros miembros del culto, para de ese modo atacar por sorpresa a los dedos. Luego que Emilia junto con otros niños y personas se iban protegidas por Wilhelm y demás caballeros, aparecieron Mimi, Tibey, Ricardo y otros volviendo de vencer a todos los dedos del culto de la bruja en un bosque. Al mismo tiempo trajeron un prisionero, Otto Sugwen, alegrando a Subaru de saber que estaba bien. Acto seguido, Subaru visitó a Betelgeuse en su cueva, ofreciéndose formar parte de los dedos a través de una prueba. Betelgeuse mencionó que con eso, Satella podría tomar el cuerpo de Emilia. Subaru luego le mostró la metia robada con Felix en pantalla, como una distracción para que su dragón, Patrasi, golpeara a Betelgeuse, y fuera montado por Subaru para llevarlo debajo del acantilado donde murió aquella vez. En el camino, él confesó que la bruja no solo le había dado su olor para ver sus manos invisibles, sino que también tomó su corazón, y se presentó como el caballero de Emilia, enfureciendo a Betelgeuse. Subaru llegó debajo del acantilado, donde Julius apareció para confrontar al arzobispo, y ya con Subaru como amigo, este usó su espada real para luchar, más el uso del necto, obtuvo la capacidad para ver las manos ocultas. En una carretera en el bosque, Wilhelm le informó a Emilia que iría con un grupo de hombres a inspeccionar algo que podría ser un problema. Emilia aceptó y comenzó a pensar en Subaru. Por otro lado, Subaru y Julius siguieron confrontando a Betelgeuse, quien al sentir que estaba perdiendo el combate, se cubrió usando magia de tierra. No obstante, Subaru le lanzó una piedra mágica explosiva para destruir sus defensas, permitiéndole a Julius atacar rápidamente con su espada, matándolo. Betelgeuse poseyó el cuerpo de Subaru, quien confesó su capacidad de regresar de la muerte, haciendo que Betelgeuse se encontrara en las sombras con Satella. Esta, no obstante, lo rechazó. De vuelta en la realidad, Julius se aseguró de que Betelgeuse muriese. Este último, al saber que lo perdió todo, destruyó con su mano oculta el acantilado a su espalda, provocando que los escombros destruyeran casi por completo su cuerpo. Julius y Subaru salieron intactos. Antes de irse, él se quedó con su evangelio. Ellos volvieron a la aldea, donde Felix les informó que la carroza de Kitty tenía ocultas unas piedras mágicas de fuego, las cuales estaban por provocar una explosión,
y en dicha carreta estaban Emilia y los niños. Subaru recordó la explosión de aquella vez e hizo un trato con Otto para llevarlo rápidamente con Emilia. Como Julius no podía acompañarlo por estar herido, le entregó a Subaru su espíritu de fuego. Otto le permitió a Subaru subir a la carroza junto a Patrese y partieron. Al llegar a un bosque, Subaru notó que Betelgeuse con un cuerpo lleno de manos ocultas les estaba persiguiendo. Por otro lado, Wilhelm y sus hombres se encontraron con otro grupo del culto de la bruja, a quienes confrontaron mientras Emilia se enteraba por los niños de lo que Subaru había hecho por ella. Betelgeuse insistía en volver con Satella, pero Subaru se lo prohibió. Saliendo del bosque, empezó a lanzarle jarrones de aceite, seguido por el espíritu de Julius, y arrojó el Evangelio, el cual Betelgeuse atrapó. Él aprovechó su distracción para golpearlo, haciendo que soltara el Evangelio, y con su sangre, escribió en las páginas vacías que este iba a ser su final, haciendo que Betelgeuse desapareciera mientras decía su nombre. En eso, Subaru y Otto llegaron al otro campo de batalla, donde Wilhelm les reveló la ruta de Emilia. Subaru, al llegar a la carroza indicada, encontró las piedras mágicas, le confesó a Emilia que la quería, y él, junto con Patrese, lo colocaron en el interior de los restos de Hakuei. Acto seguido, huyeron lo más rápido posible de la explosión que éstas empezaban a provocar. Sin embargo, Patrese terminó herida, y Subaru quedó inconsciente. Después de unas horas, Subaru despertó acostado en el regazo de Emilia. Ella le informó que todos habían llegado al campo. Patrese estaba siendo atendida por Félix mientras los niños lo veían asombrados. Subaru, al ver esto, se dio cuenta que por fin había hecho las cosas bien. Él le recordó a Emilia su última conversación, donde esta vez aclaró que le gustaba hacer las cosas por ella, y esperaba que lo aceptara, admitiendo también que se equivocó en todo, excepto en el hecho de querer salvarla y ayudarla. Emilia, al escucharlo, le preguntó por qué la salvaba. Subaru le confesó sus sentimientos, y quería estar con ella, a pesar que muchos la odiaban por su apariencia de medio elfa. Emilia, al recibir el trato especial de Subaru, le confesó no saber qué hacer. Subaru no le pidió ninguna respuesta, pero le dijo que con el tiempo se enamoraría de él y le daría una respuesta positiva. Emilia, orgullosa, empezó a mostrar lágrimas de felicidad, y le agradeció a Subaru por salvarla. Y eso fue el resumen de la primera temporada de Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo.